gracias a Estela por aceptar la participación en este webinar que está enfocado en IA en salud. Yo lo primero, Estela, así para empezar, preguntarte cómo has llegado al mundo de los datos, qué estudiaste en el instituto, cómo has llegado a estar en un hospital viendo datos de resistencia microbiana, antimicrobiana. Bueno, yo soy en realidad farmacéutica de formación en la universidad. Siempre me ha encantado la biología, el ADN, la biotecnología. De hecho, quería ser bioquímica, pero acabé en farmacia, no se sabe muy bien cómo. Y decidí hacer, me encantaba microbiología, los parásitos. Entonces decidí hacer la especialidad después de la carrera y de microbiología. La hice en el clínico y allí pues empecé a meterme un poco en la investigación y al final pues investigación te lleva a analizar datos, a hacer pruebas estadísticas y bueno, me encantó la investigación, me quedé allí con becas, etcétera. Y siempre he sido un poco autodidacta en este tema, base a buscar cosas en prueba y error. Y cuando empecé a trabajar en secuenciación, sobre todo de virus. Yo hice la tesis sobre infecciones virales en inmunodeprimidos, sobre CMV en trasplante. Em, Luego me subespecialicé en secuenciación, actualmente es lo que llevo en el hospital. Y bueno, hice cursos, cómo analizar esos datos, ¿no? Genómicos con ficheros de texto de gigas. Entonces le perdí un poco el miedo a cómo analizar esos ficheros tan grandes con comandos, que era un poco así un territorio totalmente nuevo para una microbióloga y farmacéutica como yo. Y siempre he sido un poco curiosa, ya te digo, autodidacta, de probar cosas. Me gusta, soy inquieta, me gusta formarme, y entonces sentía curiosidad por nuevos algoritmos de Machine Learning, de cómo aplicarlos y de fortuitamente con vosotros a través de un conocido. Entonces dije, pues voy a poner un poco de orden, ¿no? En todo esto que sé algo, pero no lo tengo estructurado y con fundamento y me voy a lanzar a aprender Python y me quedé fascinada con el curso, con los profesores, con todo y es un mundo, el de la inteligencia artificial, que también me llama muchísimo y, pues sentía la necesidad de seguir por Ujú. ahí. Muy bien. La verdad que yo creo que justo Datamecum es lo que tiene, que la gente que tenéis interés en estos temas y que queréis estructurar los conocimientos y sentar los fundamentos, ya está sembrado porque encontráis a los profesores que os ayudan, a los contenidos que están muy bien pensados para que no tengáis ninguna traba en ese camino de que saber todo lo que tenéis que saber de tanto de limpieza, de visualización, luego los modelos, o sea, los pasos, y luego en tu caso que hiciste todo ese camino y luego además dijiste, no, ahora ya me voy a meter en deep learning con imágenes, con lenguaje. O sea, yo creo que el coger a alguien que ya tiene ganas de aprender y que ha hecho sus pinitos está muy bien porque ya vienes con muchas ganas de aprender, de asentar los conocimientos. Bueno, pues nada, bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Yo me voy a presentar para los que no conocéis Datamecum y trabajamos es una escuela de inteligencia artificial y ciencia de datos. Voy a compartir mi pantalla simplemente para que sepáis dónde podéis, un segundito, dónde podéis contactarnos. Nos dedicamos a la formación con dos programas estrellas, que son los dos que ha hecho Estela. Primero, el experto en Data Science para los que empezáis de cero. Aquí tenéis toda la información, son 200 horas. Hemos empezado a finales de septiembre. Hay gente que todavía se está reganchando ahora porque quiere terminar antes de que empiece el verano, así que tenéis aquí toda la información. Son cursos de viernes y sábados por la mañana, empezando por introducción a matemáticas, a estadística, a probabilidad y terminando con los modelos de Machine Learning y una introducción a Deep Learning. Para los que ya tenéis estas bases asentadas, pasamos al máster, el máster en Deep Learning, que empezó en octubre y la próxima edición será en octubre del año que viene, ¿vale? Para los que queréis empezar, tenéis todavía la posibilidad de empezar de cero en los que empezaron en septiembre o
arrancar con la siguiente edición de PDS que empieza en enero, ¿vale? Hay 2 ediciones al año para empezar desde cero. Y toda la información de nuestros eventos lo tenéis en la comunidad. Los webinars y eventos siempre están en Meetup, ¿vale? En nuestra página de Meetup podéis suscribiros. Aquí veis el de Estela, el de la semana siguiente, que justo también es sobre enfermedades renales y cómo tratar mejor a los pacientes en la elección de su tratamiento y otros nuevos que hemos lanzado para gestionar mejor todos los factores humanos que están relacionados con cómo trabajar con inteligencia artificial, ¿vale? Perfecto. Decir también que si los tenéis que grabar, aquí podéis ver las grabaciones en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Si ponéis YouTube Datamecum, vais a ver la grabación de hoy de Erika y las grabaciones de todos los seminarios anteriores que están siempre colgados, pues un día o dos después de que hayan sucedido. Perfecto, Erika, pues nada, te doy las gracias de nuevo por haber hecho este ratito, aparte de tu familia, de tu trabajo y de tus estudios, y encantada de escuchar lo que nos vienes a contar. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí. Voy a compartir pantalla. Vale, se ve, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues como ha dicho Ruth, yo me llamo Estela, trabajo en el Hospital Clínico, soy microbióloga y voy a hablar brevemente de un problema de salud pública crítico que es el de las resistencias a los antibióticos y cómo el análisis de datos y la inteligencia artificial pues, nos puede ayudar en esta lucha, ¿no? A ver si cambia. Vale, ahora. Bien, en primer lugar, un poco de contexto. ¿Por qué las bacterias multiresistentes constituyen un problema de salud pública global? El- la Organización Mundial de la Salud anualmente hace un informe sobre qué bacterias tienen una prioridad crítica. Y lo hace atendiendo a diversos parámetros, como son que haya antibióticos para ser tratados, la mortalidad que tienen asociada, la tendencia o no de que aumenten en el tiempo, etcétera, la incidencia. Y en base a estos parámetros, pues tenemos que en el grupo que ellos llaman crítico hay unas bacterias muy comunes, que son enterobacterias productoras de infecciones comunes, resistentes a antibióticos que se usan muchísimo, como son los carbapenémicos y cefalosporinas de tercera generación. Estas bacterias pues tienen unas características que son muy preocupantes porque se asocian con una mortalidad, como veis en el recuadro rojo, que es muy alta, más del 30% de estas infecciones, con una incidencia también extremadamente grande y que va aumentando con el tiempo y con una alta transmisibilidad. Por eso se establece en el grupo de prioridad crítica para investigación y tratamiento. En este mapa que se publicó en The Lancet vemos cómo pues, la carga global de bacterias multiresistentes, en los colores más rojo intensos, son las que tienen una carga de resistencia mayor. Y vemos que es un problema global con diferencias geográficas, pero que las perspectivas son malas, que tiende a empeorar con el tiempo. Y el panorama es bastante preocupante porque según se establece, las infecciones por estos microorganismos multiresistentes serán la primera causa de muerte en el año 2050, por encima del cáncer, de la diabetes y de muchas otras causas, ¿no? Entonces es una pandemia que la llaman silenciosa. ¿Y por qué esto es un problema clínico? Em, en ciertas infecciones graves como son la sepsis o el shock séptico, como vemos en la imagen de la izquierda, un retraso en el tratamiento antibiótico correcto de 1 hora se asocia con un incremento de la mortalidad por esa infección de un 7,6%. Incluso recibir un antibiótico incorrecto y de forma tarde, más de 6 horas, se asocia con una mortalidad del 66%. Eso es muchísimo. Y esto es un problema porque las bacterias multiresistentes tienen mayor probabilidad de ser resistentes al antibiótico que es pautado por el clínico, ¿no? En los laboratorios de microbiología habitualmente tardamos entre 24 y 48 horas en proporcionar las sensibilidades a antibiótico por métodos convencionales.
por lo que en ese lapso de tiempo es el clínico el que tiene que decidir, en base a su experiencia y a parámetros epidemiológicos comunes, pues qué antibiótico es el más adecuado para el paciente. Y es en este escenario, en este lapso de tiempo y incertidumbre, donde quizás pues la inteligencia artificial pues tiene más un potencial prometedor más grande. Y esto ya lo conocéis todos. Los modelos de lenguaje han demostrado pues capacidades mucho mayores que el ser humano en muchas disciplinas, incluyendo medicina, finanzas, psicología y muchas áreas en comparación con expertos en la materia. En medicina y en investigación, pues los avances de la inteligencia artificial pues ya han demostrado resultados increíbles y prometedores. Un ejemplo de ello es este de AlphaFold, que fue ganador del premio Nobel en 2024 y es un sistema de DeepMind que es capaz de predecir la estructura tridimensional de proteínas en base a la secuencia de aminoácidos, algo que llevaba años y años de investigación, ¿no? En pocos minutos. Y no solo eso, la inteligencia artificial también es capaz de acelerar el descubrimiento de nuevas moléculas activas como esta, la alicina, que eh, está descubierta, ¿no? En base a unos científicos del MIT a través de algoritmos que haciendo screenings de 100 millones de compuestos, descubrieron que este compuesto, que es un antidiabético, ¿no? Pues tenía actividad frente a bacterias multiresistentes. Bien, y en cuanto a la decisión de qué antibiótico es más adecuado, quizás también puedan ser más útiles que los clínicos. Este estudio publicado en el JAC hace poco, pues evaluó esto, eh, cómo se comportaban los modelos de lenguaje, 6 modelos de lenguaje y 4 médicos generales en 24 casos clínicos. Y observaron diversos problemas. El principal es que no se ajustaban bien a las guías locales, funcionaban mejor en datos procedentes de Estados Unidos. Además, se filtraban datos de los clínicos y tenían pues sesgos geográficos, por lo que tenemos que tener presente que los modelos del lenguaje y la inteligencia artificial no son perfectos, están entrenados con ciertos datos y por lo tanto tenemos que poner contexto local y supervisión clínica después. Bien, ¿y cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en este problema de la resistencia bacteriana? Pues hay dos aproximaciones principales. Una es determinar qué factores de riesgo clínicos tiene un paciente para tener infecciones por estas bacterias multiresistentes. En este sentido hay muchísimas publicaciones al respecto con muchos síndromes, muchos algoritmos diferentes. Y por otro lado, tenemos la aproximación de analizar parámetros microbiológicos con el objetivo de pues, establecer un diagnóstico más precoz, ¿no?, de esa resistencia bacteriana. Y esto se puede hacer pues, a través de diferentes enfoques, como es el descubrimiento de nuevas moléculas, análisis de imagen, también predicción de la resistencia bacteriana mediante secuenciación, por ejemplo, o potenciando los métodos rápidos para determinar la sensibilidad a los antibióticos. Hay muchísimos ejemplos, es obvio que la inteligencia artificial está revolucionando todo este campo, solo pondré alguno que me ha parecido pues, más interesante. En cuanto a la predicción de características clínicas, hay muchísimos artículos a este respecto. Este es un ejemplo en el que hacen pues, un modelo creo que es de redes recurrentes para predecir el diagnóstico de sepsis, que es una infección muy grave, y lo consiguen con un adelanto de 4 horas del diagnóstico. Para eso utilizan más de 100.000 pacientes. Este sistema se conecta a la historia clínica electrónica. Este es otro modelo diferente con más de 500.000 pacientes que es capaz de adelantarse 12 horas antes al diagnóstico de sepsis también en las unidades de cuidados intensivos con un muy buen rendimiento. Pero el problema de estos modelos primero es que se tienen que conectar con la historia electrónica y tienen que ser alimentados continuamente, lo que pues, en el Sistema Nacional de Salud pues, es un poco complicado. También que necesitan muchísimos datos y- y también se suelen especializar en un determinado síndrome clínico, por lo que se necesita
pues, realizar un modelo para cada entidad clínica, ¿no? Además, la implementación de estos sistemas, pues tiene trabas burocráticas importantes. Bien, en cuanto a parámetros microbiológicos, pues hay muchos ejemplos, como hemos comentado. Una aproximación es utilizar datos de secuenciación de genoma completo y analizar estas secuencias de forma rápida para predecir genes de resistencia. Con este enfoque hay muchísimas publicaciones al respecto. El problema de esto, pues, es que la secuenciación no es algo mm, que sea muy rápido y además el coste, pues, sigue siendo todavía elevado. Otros métodos rápidos para determinar la sensibilidad de una bacteria a los antibióticos. Pues como ejemplo es este, que es un sistema que detecta nanomovimientos de bacterias en presencia y ausencia de antibiótico, y esos nanomovimientos los detecta un sensor, y al final un software con un modelo de aprendizaje profundo pues es capaz de en 2 horas predecir con muy buena precisión la sensibilidad de esa bacteria al antibiótico. Otro tipo de aproximación pues es esta, en el que eh, se se utilizan placas de microdilución que normalmente utilizamos en los laboratorios de microbiología clínica para establecer la sensibilidad a los antibióticos. Irradia con diferentes colores esta placa y se toman distintas imágenes a lo largo del tiempo, y al final un modelo de redes neuronales pues analiza las imágenes y es capaz de pues predecir la sensibilidad, o más bien la turbidez de esos pocillos, ¿no? Mucho antes, unas 5 horas. Nosotros necesitamos habitualmente entre 16 y 24 horas, por lo que adelanta bastante esa información microbiológica. O este artículo, que es bastante ambicioso, en el que a partir de muestra de sangre del paciente, que habitualmente tarda casi 5 días máximo en crecer, necesita un tiempo de incubación muy largo, es capaz de captar esos microorganismos con nanopartículas y en nanocámaras realizar un estudio de sensibilidad que va enfocando con unas cámaras y un sistema de aprendizaje profundo, va captando esas nanoimágenes y es capaz pues, establecer con muy buena precisión, muy buen rendimiento, pues la sensibilidad a los antibióticos de esos microorganismos, ahorrando hasta 60 horas de tiempo. Otra aproximación muy interesante es analizar los espectros de Malditov. Malditov está basado en la espectrometría de masas y logra perfiles de masa carga de proteínas ribosomales pequeñas de las bacterias. Este es un sistema que tenemos implementados en todos los laboratorios de microbiología, y en cuestión de segundos es capaz de identificar la especie de la bacteria de forma muy rápida. Bien, pues hay algunos autores que han intentado correlacionar estos espectros de picos con el perfil de sensibilidad de la bacteria después, con bastantes buenos resultados. Cambia pues el tipo de algoritmo utilizado, la bacteria o el tipo de antibiótico. El problema principal es que si observamos algunos artículos, cuando realizas el entrenamiento con una base de datos local y luego validas utilizando una base de espectros externa, como es un repositorio muy conocido denominado DRIAMS, los parámetros de validación pues caen enormemente, ¿no? De 0,80 casi a 0,50 cuando lo testas. ¿Y por qué esta variabilidad? Pues si vemos esta base de datos, pues son bases de datos de 2015 de Suiza, y tienen un perfil de resistencias que difiere muchísimo del perfil de resistencias de la epidemiología que tenemos en España. Y esto es importante, pues es un punto realmente crítico, porque la epidemiología local varía muchísimo. Varía a nivel europeo, no es lo mismo la incidencia en distintos países europeos, varía en, a nivel nacional y también dentro de la comunidad, vale, de la misma comunidad autónoma, pero también dentro de la misma ciudad, pues puede variar muchísimo la epidemiología local de qué bacterias y qué mecanismos de resistencia
hay. De hecho, el año pasado enviamos este póster al Congreso Nacional de la Especialidad, en el que vimos que cepas de una bacteria que es Klebsiella pneumoniae, que es portadora de una carbapenemasa con un mecanismo de resistencia concreto, que es el OXA48 de un tipo concreto, ST11, tenía perfiles de sensibilidad completamente diferentes en el hospital clínico y en el hospital general. O sea que había una variabilidad tremenda entre cepas que eran del mismo tipo. Y esto es crítico, conocer la epidemiología local. De hecho, el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, el PRAN y otras organizaciones relevantes recomiendan la elaboración de mapas epidemiológicos de resistencia de forma anual. ¿Para qué? Pues para conocer qué epidemiología local tiene cada centro, qué resistencias tiene cada unidad. Estos mapas epidemiológicos como os digo, se elaboran a nivel anual por cada centro de servicio de microbiología. Tienen habitualmente este aspecto donde vemos pues, los antibióticos más usados, las bacterias más frecuentes en ese medio y qué porcentaje de sensibilidad presentan, ¿no? Para que el clínico pueda tener conocimiento de qué epidemiología hay y tomar las decisiones en cuanto a los antibióticos pautados, ¿no? El problema de esto es que es una foto estática que no permite consultar en base a otros parámetros que son relevantes. Actualmente pues, están desarrollando muchos sistemas de soporte a la decisión clínica que son integrables, perdón, en el sistema hospitalario que permiten tomar decisiones con mejor información. Enfocado a este tema, en las resistencias bacterianas, bueno, os muestro este que se llama IAST, que ha sido aprobado con producto sanitario hace poco y está comercializado creo que desde septiembre. Es de una empresa española, Pragmatet, y es un software que tiene un modelo de Machine Learning basado en literatura científica, en bases de datos públicas, y que se ajusta los parámetros en base a los datos locales de cada hospital. Este es un software que se conecta al sistema al software que utilizamos en microbiología y también a la historia clínica. Entonces se va alimentando de datos. Y es algo muy simple, puedes seleccionar el sexo del paciente, el microorganismo que tiene, el centro, de qué servicio es, em, de qué unidad, qué fuente de infección tiene, la edad, y te proporciona, pues, de mayor a menor el porcentaje de sensibilidad a los antibióticos, dándote, pues, tres recomendaciones principales. Y de hecho se evaluó en una especie de ensayo clínico si la consulta de este programa pues, funcionaba mejor que la decisión de los clínicos en distintas infecciones, en infecciones urinarias, neumonía, bacteriemias y, como podéis observar, pues funcionaba mucho mejor que los antibióticos que eran pautados sin la consulta de este programa. ¿Cuál es el problema de este tipo de softwares? Pues en primer lugar el coste debe ser bastante elevado, no lo han querido dar a conocer todavía y que por supuesto pues se tiene que integrar con la historia electrónica, con el sistema LIS y eso siempre complica un poco las cosas. Nosotros antes de conocer este software, el año pasado quisimos pues aprovechar, este es nuestro sistema informático del laboratorio GESLab, y quisimos aprovechar los datos que disponíamos a la hora de realizar esos mapas epidemiológicos, que era el sexo, la edad, el servicio, la muestra, la procedencia, la especie y los marcadores de resistencia de cada bacteria, similar al programa que os he mencionado antes. Y al final, pues lo que obtenemos es un Excel con datos ahora mismo tenemos de 2022 a 2025 bueno, realizamos una aplicación web utilizando el paquete SignIDR y lo tenemos a disposición de los clínicos de todo el departamento, de forma que puedan visualizar todos los datos y no la foto estática que os mencionaba, que os mostraba antes. Este es un ejemplo de la aplicación. Es una cosa muy simple, simplemente tenemos los filtros a la izquierda, podemos seleccionar el tipo de infección y nos aparecen datos agregados de sensibilidad a los antibióticos ordenados de mayor a menor sensibilidad
podemos seleccionar especies o grupos de microorganismos concretos, mecanismos de resistencias concretos, podemos afinar más si queremos saber el sexo, la edad del paciente. También podemos ver que para esos filtros, qué microorganismos son los más frecuentes. Podemos ver el servicio de procedencia, em, especificar un año concreto, distintos tipos de infecciones. Ahí vemos en centros de salud, podemos ver los 10 microorganismos más frecuentes para este tipo de infecciones y ahí vemos distintas opciones, distintos grupos de edad. Si es de hospital, podemos ir a ver en hematología, pues también la incidencia de marcadores de resistencia y también podemos ver la evolución de cómo se ve afectada la sensibilidad a los antibióticos en los distintos años para distintos grupos de bacterias, gram negativos, gram positivos, y cómo va evolucionando las bacterias multiresistentes en el tiempo. Al final es una aplicación bastante simple, pero que nos proporciona más información de lo que teníamos antes. Y actualmente hemos hecho lo mismo, pero para aplicación móvil, más simple, solo mostrando la sensibilidad de los antibióticos, ya que utilizando pues, Flutter, ya que así no se depende de un acceso a un ordenador, no depende de conexión a Internet pues esta información está accesible desde el teléfono móvil a pie de cama, digamos, si queremos hacer una consulta rápida. Lo hemos distribuido, nada, esta semana. Quisimos ver el año pasado qué impacto tenía realizar este tipo de aplicaciones web. Lanzamos una encuesta a los médicos del departamento y bueno, el 87% pues conocía más la web que el PDF que os mostré antes, pero aún así solo el 66% decía que la usaba, con lo cual es bastante mejorable. Quizás ahora con la versión móvil se animen más a utilizarla. Y también realizamos un estudio, una simulación retrospectiva de cómo mejoraría la prescripción antibiótica en bacteriemias de urgencias médicas la consulta de este tipo de datos. Y vimos pues, que en un 80% se podría ajustar mejor la terapia sin equivocarse utilizando este tipo de herramientas. Y bien, para concluir, pues es obvio que la inteligencia artificial está cambiando el paradigma de muchas áreas. La resistencia bacteriana no es una excepción, pero pues quedan todavía desafíos como, pues, además del impacto medioambiental, son pues preocupaciones como la privacidad de los datos, cómo conseguir datos en volumen y calidad suficientes, la interpretabilidad de los modelos, la generalización entre distintos centros, ¿no? Que siempre tienes que validar un poco en tu perfil de pacientes. Y nada, como conclusiones, pues reiterar eso, que la inteligencia artificial pues está cambiando el cómo se va a predecir la incidencia de infecciones resistentes, en los métodos rápidos de diagnóstico, el descubrimiento de antibióticos y la generación de ensayos clínicos, y también que los sistemas de soporte a la decisión clínica pues, van a revolucionar el manejo de pacientes seguramente. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias, Estela. Y perdóname que antes he dicho Erika porque he estado con ella 2 horas antes de la reunión y me he dado cuenta solamente cuando me ha dicho Emilio, oye, que le has llamado a Erika varias veces, perdóname. Nada, nada. Empezar los dos por E me he despistado. Muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, a ver, voy a revisar si hay alguna pregunta. Esta aplicación con los clientes, segura, con la privacidad. Vale, pues Víctor, creo que es Víctor, sí, ¿verdad? Víctor, ¿quieres hacer la pregunta directamente? ¿Quieres poner la cámara y nos lo comentas? No sé si puedes hablar ahora. No tengo micro ni cámara. Ah, Está en la torre del servidor. Ah, vale, vale, perfecto. Pues nada, él nada, hablaba un poquito de la seguridad. No sé cómo de la de la aplicación seguridad, de web. la privacidad.
Bueno, ahora mismo está en el servidor de Shiny Apps. Al final es un CSV que está anonimizado totalmente. Al final tenemos datos de microorganismos y sensibilidad a antibióticos que no creo que no son sensibles, pero de todas formas, este proyecto lo pasamos por el comité de ética del hospital, está aprobado y por supuesto esa base de datos está anonimizada. No Ujú. tiene problemas de seguridad porque al no conectarse Con por eso ningún es paciente. tan sencillo de implementar, porque no se conecta a ningún software, no se alimenta, entonces no capta ningún dato sensible. El problema es ese, que actualmente lo actualizamos cada 6 meses porque tampoco cambia muchísimo la epidemiología, a no ser que tengas un brote, pero de momento cada 6 meses no nos va bien. El problema que tiene es ese, que no se alimenta a tiempo real Claro. de los datos, claro. Y a la hora de compartir, se me ocurre, a la hora de compartir esta información con otros centros, con otro, ¿cómo va la integración de criterios? Con otros centros, de que otros centros pudieran Otros tener centros lo también, mismo. sí, o otros centros dentro de España o de Valencia. Claro, eso es problemático porque habría que hacerlo personalizado a Cada cada uno. uno, porque nosotros tenemos un GESLab, el sistema GESLab, pero otros laboratorios pueden tener otro sistema informático que te exporte otro tipo de datos. Ujú. Entonces, es verdad que hacer la aplicación web, pues al final sería cambiar unas pocas cosas, pero el procesamiento de ese Excel, pues cambiaría. Claro. O sea, Em, solamente quieres decir, porque si la fuente viene distinta, sí, con los formatos cambias, habrá que cambiar también para que se adecue a lo que se ve en pantalla. pero es algo que es fácil realmente, que sería posible. Ujú. Pero no es como generar una aplicación que sea válida Para todo. para todo el mundo, claro. Bueno, también porque has dicho además que como que es muy localizado y en cada región, en cada, vamos a decir, centro puede ser distinta. Totalmente diferente, sí, sí. Dentro de Valencia, ya te digo, no es la epidemiología de resistencias a carbapenémicos o qué mecanismos hay detrás de eso, no es igual en la fe que en el general que en el clínico, por raro que parezca, es así. Sí, sí. Ujú. Y cuando habéis montado, bueno, yo estoy haciendo preguntas, pero Sí, sabéis que sí, si hay sí. alguien en el público que tiene más, súper contento de que pongáis el micro. Voy a animar a los que están por aquí que conozco, a Sipan, a Alex, De a... hecho, el software Elías que has comentado ganó el premio el año pasado, el del PRAN, de la lucha frente del Programa Nacional de la Resistencia a los Antibióticos, lo ganó, porque sí que se conecta de forma a tiempo real a los programas y se alimenta continuamente. Ujú. Me imagino que ellos se centrarían en datos de Oviedo, me imagino, porque si son de Oviedo, o bueno, en unos datos concretos. Bueno, el modelo no sé cómo lo han hecho, pero dice en el paper que han cogido bases de datos públicas, mecanismos ya conocidos de bacterias que todos utilizamos y que luego necesitan un mes o dos para ajustar ese modelo con datos locales cuando se va a instalar. Claro, me imagino que es lo mismo que has dicho tú. Ya tienes el modelo hecho que determina cuáles son las características en las que se tiene que fijar. Aunque cambien los bichitos, simplemente tendrá que ajustarse a los nuevos. Pero, Ujú. ¿y cómo, o sea, por ejemplo, veis este modelo que es otra alternativa? Cuando habéis desarrollado este software, ¿habéis ¿os ha llamado la atención algo de otras comunidades o de otras provincias que hayan hecho algo similar o paralelo? Que sepamos, que yo sepa, no hay nada similar, que es una tontería. Al final es un Excel, ¿no? Y es una forma de visualizar datos, no tiene más. Pero que yo sepa, a nivel nacional, incluso europeo, se sigue funcionando con los mapas epidemiológicos en PDF, que solo te permite pues ver una información muy fragmentada y muy estática. Ujú. Vamos, pues ahí. Luego siempre decimos que no hay ideas. Mira, Eduardo, pero vamos, decimos que no hay posibilidad de hacer empresas o de hacer
ideas de negocio, pero esto, vamos, sería algo totalmente factible. El problema es los datos. Como son del hospital, entra en conflicto Ah, la claro. propiedad intelectual, ¿no? Es Bueno, pero complicado. conocemos muchas empresas como Sabana, como Kibim, que ya manejan datos de hospitales y de alguna manera, y encima estos que pueden ser anonimizados totalmente porque Ujú, sí. necesitas información. O sea, curioso. Venga, Eduardo, muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes. Lo primero, darte la enhorabuena. Un trabajo excelente que da, la verdad que anima mucho. Y yo te quería preguntar, ¿en qué siguientes pasos estáis pensando para evolucionar esto? Porque seguro que no os vais a quedar aquí, seguro que tenéis algo en mente para seguir creciendo, ¿no? Sí, aparte de la aplicación móvil que lo tenía como un reto para no depender de red, es verdad que cojea a la parte clínica, porque hay factores del paciente que no estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, si es un paciente inmunodeprimido, si tiene insuficiencia renal, factores importantes en este caso, como son que haya recibido antibióticos 3 meses previos, pues al final pues tienen mayor predisposición a tener bacterias multiresistentes y en estos casos estaría bien tener un perfil de este tipo de pacientes. Pero ahí pues ya entra a disponer de datos clínicos y eso es complicado. Hemos tenido reuniones con el centro de datos de Incliva que maneja el proyecto europeo Integra Cloud, que, pues, recoge todos los datos del departamento para poder, bueno, pues explotarlo, pero bueno, no es fácil, ¿no? Integrar, aunque lo tenemos anonimizado, pues los datos de sus servidores no pueden salir, entonces no los podría cruzar con los míos. Em, es muy complicado, la verdad, que obtener, o a mí me lo está pareciendo, obtener datos clínicos y usarlos para una aplicación concreta. Vamos a intentarlo a ver si con un proyecto o algo se puede escalar. Y, y- y bueno, también en el campo de la resistencia bacteriana hemos pedido con el grupo de Emilia un proyecto en eso que estaba comentado, los espectros Malditov, en predecir mecanismos bueno, perfiles de sensibilidad a bacterias. Creo que puede tener muchísimo interés porque es una tecnología que está implementada en todos los hospitales para identificación, que es algo simple, es barato, es rápido, que permite hacerla a partir de muestra directa de sangre. Entonces tiene un potencial tremendo en poder predecir a pocos minutos que la probabilidad de sensibilidad es antibiótico. Hay artículos que ya han demostrado que esto es posible, que se agrupan estas bacterias utilizando esas proteínas ribosomales, ¿no? El problema, pues, es el volumen de datos. Vamos a probar si es factible y la idea quizás en un futuro sería hacer quizás un consorcio para hacer un repositorio o un multicéntrico, no lo sé. Excelente. Enhorabuena y mucho ánimo porque es un proyecto genial, vamos. Enhorabuena. Gracias. Estela, perdóname un segundito solo. Siguiendo esta pregunta que ha hecho Eduardo, en la elección de los modelos también habéis pasado de coger unos modelos más Machine Learning y luego Deep Learning ahora que está, o directamente la parte técnica, ¿cómo ha ido la evolución desde detrás? ¿O empezasteis con el modelo que eligierais y ya? ¿Te refieres al proyecto de los espectros o la aplicación web? La aplicación web, perdona, la No, la aplicación. aplicación web es una tontería porque no tiene ningún modelo detrás. Mm, Es simplemente visualizar datos agregados a partir de distintos filtros. O sea, no tiene ningún modelo. Es simplemente lo que harías en un Excel con filtros. Pues quiero ver hombres mayores de 65 con esta bacteria y al final pues te saldría de todas esas filas el porcentaje total Visualizaciones. de cuáles son sensibles. O sea que es una tontería tremenda. Y tenéis, Ujú. ya perdona, ya me habéis dado vía libre, ya me lanzo. Claro. ¿Y tenéis alguna manera de ir midiendo si los modelos siguen siendo, digamos, vigentes? Si hay algún data drifting o algún tipo de variación con el tiempo, porque seguramente habrá bacterias que vayan cambiando su resistencia
a ciertos antibióticos o que sean más fuertes en ciertos pacientes o algo así? Sí, hay una pestaña dedicada a cómo van evolucionando esos marcadores de resistencia con el tiempo. Entonces también lo podemos ver eso, así podemos monitorizar mejor para ver si en determinadas unidades, como cuidados intensivos, pues hay un repunte de repente de cierta carbapenemasa o mayor resistencia. Sí que podemos ver la evolución temporal. Sí, sí. Ah, genial. Muy No, bien. porque ahí sí que sería el momento de, ya tengo toda la información del pasado, pues voy a utilizar un modelo para ver a futuro si se cumple o no se cumple, aunque como dices tú, si luego a veces puede haber un momento de crisis o de una epidemia, que eso es una anomalía, y Ujú, un no anomalía, y eso no contaría. ujú. Nada, Emilio, perdona, que nos hemos... Nada, bueno, he llegado a casa, he llegado a tiempo, o sea que enhorabuena Estela por el seminario, me ha parecido muy bueno y justamente te has adelantado porque yo decía, este es el momento de hacer publicidad de nuestro proyecto y nada, a ver, básicamente lo dejo caer aquí, o sea, hemos pedido, como bien ha dicho Estela, digamos, hemos pedido un proyecto, Estela nos lo planteó, me pareció súper interesante. Si hablamos de datos, es un problema de datos multidimensionales, que es un entorno relativamente complejo. Nosotros estamos trabajando en anomalías, hay una parte ahí de anomalías, deep learning, salud, que me parece extremadamente interesante, que yo creo que va a dar lugar a publicaciones y sobre todo tiene una aplicabilidad directa, como bien ha comentado Estela. Entonces, básicamente esto no es una pregunta, sino que es, digamos, una invitación a cualquiera de los que me estáis escuchando y que quiera participar en el proyecto. Yo creo que Estela está en la misma línea que yo. Pues estáis desde aquí invitados. Oye, si nos podéis ayudar en cualquier cosa, pues la ayuda será bienvenida y evidentemente, pues como dicen, la tierra será para quien la trabaja, con lo cual ya iremos viendo, digamos, todas las posibles recompensas que vayamos recogiendo por el camino. Y nada, repito, o sea, yo creo que, digamos, el melón que se está abriendo con la investigación de Estela es especialmente interesante. Habéis visto las cifras del impacto que va a tener en la salud nuestra, porque ya cuando ha dicho 25 años, yo ya digo, esto me va a pillar ya con los pañales puestos, en silla de ruedas más o menos, ya mayor, como me llegue una infección de estas directamente me vaya por delante, con lo cual ya me tengo que poner a investigar seriamente para que, digamos, reducir la mortalidad. Así que, vamos, básicamente estáis invitados y si queréis participar en este proyecto, por mi parte encantado y creo que por la parte de Estela también. Sí, sí, por supuesto. Estamos abiertos a toda participación e ideas, porque esto es algo nuevo. Sí, sí. Ujú. Pues muy bien, ¿alguno tenéis alguna pregunta más? Pues nada, Estela, muchísimas gracias por tu participación. Quedamos emplazados entonces para la segunda parte, cuando ya os den el proyecto y nos contéis Exacto. otro, seguro que os lo dan y, y podéis explicar un poquito más qué vais a hacer. Y muchísimas gracias por el tiempo de todos los que os habéis conectado en directo, que siempre para la persona que expone es muchísimo más gratificante. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles también con otro tema de IA en salud, pero aplicado a los enfermos, a los pacientes de diálisis con enfermedad del riñón, que ahora no me... renal, con enfermedad renal, ¿vale? Y muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias, Hasta luego. Estela. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego, chao.